365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...29 de mayo, promesa 149. Tú haces el mapa, Dios decide el camino. El libro de Proverbios, en el capítulo 16, versos del 8 al 9, es la promesa del día de hoy. Hay temporadas donde uno siente que todo se movió de lugar, el trabajo no salió, la relación se terminó, la puerta que parecía de Dios al final se cerró, y los planes que hiciste, con lágrimas, con Excel, con oración, con esperanza, aún así no sucedieron como tú esperabas. Y es ahí donde Proverbios 16 nos confronta con una verdad incómoda pero profundamente liberadora. Hacer planes no es pecado. Creer que tú controlas el resultado sí puede serlo. Salomón escribió esto en un contexto donde la riqueza era considerada señal de bendición. Pero aquí él rompe con la lógica humana y dice algo revolucionario. Es mejor tener poco y caminar correctamente delante de Dios que construir una vida exitosa sobre decisiones torcidas. Porque hay gente que tiene dinero, pero perdió la paz. Tiene mucha fama, pero no duerme tranquila. Tiene logros, pero no sabe quién es en realidad. Entonces, ahí aparece el verso 9 y lo hace como una medicina para el alma ansiosa. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Ojo que la Biblia no dice que no planees, no dice que no sueñes, no dice que no emprendas. Dice que por encima de tus mapas, por encima de tus planes, está la mano de Dios guiando caminos que tú todavía no entiendes. Y eso cambia absolutamente todo. Entonces, con eso en mente, leamos Proverbios capítulo 16, verso 8, en la Nueva Traducción Viviente dice: más vale tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Biblia el mensaje: es mucho mejor estar en lo cierto y ser pobre que estar equivocado y ser rico. Verso 9, NTV: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Biblia el mensaje: planeamos la forma en que queremos vivir, pero solo Dios nos capacita para hacerlo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Dios no cancela tu historia. Dios la corrige. Dios nunca destruye nuestro camino. Lo que Él hace es redirigirlo y siempre hacia algo mejor de lo que tú habías imaginado. ¿Alguna vez tú has usado el GPS para ir a un lugar y a mitad de camino el sistema te dice recalculando? No lo hace porque estábamos perdidos. Tampoco lo hace para castigarnos. Lo hace porque encontró un camino mejor. Uno donde de repente no hay tanto tráfico adelante y es algo que tú no puedes ver desde donde estás. Así es Dios con sus planes. Tú pones el destino. Tú arrancas el motor. Tú manejas. Pero Dios tiene una visión satelital de toda tu vida. Él ve los obstáculos que vienen. Él ve las rutas alternas. Él ve el desvío que parece un error, pero en realidad es un atajo hacia tu propósito. El problema es que muchas veces nosotros confundimos el recalculando de Dios como un fracaso nuestro. Y decimos: ¡ay! Otra vez me volví a equivocar en este camino. Otra vez tomé esta mala decisión y lo hice de forma rápida. Pero en la sabiduría de Dios, en su soberanía, todo está funcionando en tiempo real. Este proverbio nos golpea con esa obsesión moderna que nosotros tenemos de acumular. Lo que la Biblia dice es: más vale tener poco con justicia. Y es una declaración contracultural porque no se trata de promover la escasez,
para nada, sino de recordar que la integridad pesa más que la cantidad. Lo poco con justicia es mucho con Dios. En el contexto antiguo, el comercio deshonesto era común. Habían pesas truncadas, es decir, que favorecían al comerciante, acuerdos engañosos, sobornos. Y lo que nos habla la Biblia es acerca de ética. Habla de un carácter formado desde adentro, de una identidad construida sobre lo recto ante los ojos de Dios. Pero lo que nos dice el sabio es mejor tener menos en el banco que una deuda moral en el alma. Hoy, en un mundo de comparaciones sociales, donde los likes validan el éxito y el dinero grita más fuerte que la conciencia, esta palabra es urgente. El carácter sigue valiendo más que el cheque. Dios no mide el valor de tu vida por lo que tú acumulaste, sino por todo lo que quedó cuando todo lo demás desapareció. Y lo que queda cuando se va el dinero, el estatus, los aplausos, es el carácter. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si vas a perder la paz al momento en el que cierras los ojos? Antes de aceptar una propuesta, antes de firmar un contrato, antes de introducirte en un empleo, pregúntate, ¿tengo que comprometer mis principios para ganar más? ¿Tengo que mentir para ganar más? Si la respuesta es sí, ese no es un ascenso, eso es un retroceso. Queridos amigos, hay victorias que parecen una bendición hasta que descubres el precio espiritual que te costaron. Porque no todas las cosas en las que nos involucramos, que dicen ser espirituales, en realidad lo son. Ni todos los caminos te pueden llevar a Roma. No. Ten mucho cuidado. Para Dios el éxito no solamente fue llegar, el éxito también es en quién te estás convirtiendo mientras avanzas. ¿Qué cosas estás haciendo con tu vida? Dios no está peleando con tus planes. Dios está protegiendo tu destino. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios está en toda nuestra vida, no solamente en los asuntos donde nosotros lo involucramos. El ser humano planifica, y está bien hacerlo, pero solo Dios tiene el poder de redireccionarnos a través de su propósito eterno. La palabra hebrea para planes es mashabab, que significa pensamientos calculados, estrategias, intenciones profundas. Dios sabe lo que tú piensas. Dios sabe lo que tú proyectas. Sabe lo que sueñas. El problema no es hacer planes. El problema es hacerlos sin rendirlos delante de Dios, sin tener a Dios en cuenta, sin preguntarle cada uno de tus asuntos. Hay veces que nosotros nos mandamos, vamos a este lugar, conversamos con esta persona, pero no le preguntamos a Dios si eso es lo que Él quería para nosotros. Y hay personas que oran por dirección de Dios. Dios, dame la ruta, Dios, dame el mapa, Dios, ayúdame a llegar. Pero en realidad solo quieren que Dios firme lo que ellos ya decidieron. Y cuando Dios cambia el rumbo, sienten que Él los abandonó. Cuando en realidad lo que Dios está haciendo es redirigiendo. El propósito de algo solo está determinado por quien lo creó. Hacer planes sin consultar a Dios es como construir una casa sin cimientos. Tú puedes tener un calendario lleno. Tú puedes tener idea de hacer lo mejor para ti. Pero si Dios no está en tu agenda, pero si Dios no está en el asunto, vas derecho a la frustración. Y perdóname que te lo diga, pero si tú no has considerado a Dios en tus planes, no esperes a que Dios bendiga esos planes. A veces el mayor acto de amor de Dios es no darte lo que tú jurabas que necesitabas. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve el final completo. Nosotros solo vemos el próximo paso, pero Dios conoce toda nuestra historia. Y yo te digo, a veces nosotros oramos para que Dios bendiga nuestros planes, cuando lo sabio sería pedirle a Dios que nos muestre sus planes. José soñó con un palacio y terminó en una cárcel. David fue ungido rey y luego fue perseguido en cuevas. Pablo quería entrar a Asia y el Espíritu se lo impidió. Así que hay caminos que parecen retrasos, pero en realidad son rescates.
Imagínate lo frustrante que debió sentirse eso para cada uno de ellos. Porque cuando Dios cambia nuestros planes, muchas veces primero hiere nuestro orgullo antes de revelar su propósito. Hay puertas cerradas que después nosotros entendemos que eran protección de Dios. Hay personas que hoy pueden estar llorando por relaciones, pero esas relaciones habían destruido su paz. Hay personas que se deprimen por oportunidades perdidas, que en realidad eran trampas disfrazadas. La dirección de Dios rara vez tiene sentido inmediato, pero siempre tiene un fruto eterno. Dios siempre está haciendo las cosas por algo. Y si por algo no suceden las cosas, ese algo es Dios detrás. Y eso exactamente es lo que dice Proverbios. Está diciendo, tú haces el mapa, sí, pero Dios conoce el terreno. No dejes que el éxito te engañe. No dejes que tu experiencia piense que sabe más que Dios. El camino correcto no siempre es el más corto, pero sí el más seguro cuando Dios lo dirige. Tú haces el plan, Dios conoce el terreno, Dios tiene visión de futuro y Él siempre sabe llegar mejor que tú. Déjate dirigir por Dios. Dios guía tus pasos, no solo tus metas. Y esto es lo que más me impacta del proverbio, porque no dice Dios determina tus sueños. Dice Dios determina tus pasos. Porque Dios trabaja en procesos. Nosotros queremos el resultado final, queremos todo rápido, pero Dios trabaja en una formación interna. Nos hace esperar. Nosotros queremos la promesa ya, pero Dios quiere desarrollar carácter para sostenerla. Miles Monroe lo dijo, tú no eres el autor de tu historia, tú eres el personaje principal y hay un autor que ya conoce el final. Esto no te quita protagonismo, esto te da paz. Hay personas que llevan mucho tiempo orando, Dios, llévame lejos. Y Dios responde, primero, aprende a caminar conmigo cerca. Es distinto, ¿verdad? Tu obediencia hoy es la preparación para el destino que todavía no ves. Cada paso fiel cuenta. Ahora te cuento algo. Me escribió una amiga empresaria, emprendedora. Ella había construido durante años algo que parecía muy sólido. Tenía un plan perfecto, una socia de confianza, clientes fijos, proyectos reales. Pero en un momento todo se derrumbó. La socia se fue con los clientes, el dinero se agotó, tuvo que declararse en bancarrota. Y me dijo, Wendy, yo hice todo bien, actué con honestidad, fui fiel. ¿Por qué Dios permitió esto? Pregunta difícil, ¿eh? Me puse a orar. Y le dije, tal vez, porque Dios vio el destino al que ese camino te iba a llevar y decidió redirigirte antes de que llegaras. De repente, esa asociación no era la correcta. Pero oremos y ya Dios te lo dirá más adelante. Pasaron 2 años. Me escribió y me dijo, empecé de cero, pero en una dirección completamente diferente. Y me dijo algo que no me olvido. Ahora entiendo que no perdí lo que yo creía. Me liberé de lo que me estaba deteniendo. Y yo creo que esa es la soberanía de Dios en acción. No siempre se ve bonito al momento, pero siempre Dios tiene un propósito mayor del que nosotros podemos ver. Así que pregúntate hoy, ¿qué plan te cuesta rendirle a Dios? ¿Tú estás buscando éxito? ¿Estás buscando aplausos, dinero? ¿O quieres paz, quieres integridad? Y evalúa también, porque de repente hay alguna puerta que se cerró y tú dijiste, esto es rechazo, esta es una puerta cerrada, pero en realidad era protección de Dios y no la estabas viendo. Antes de aceptar una próxima propuesta, una firma, un contrato, un empleo, pregúntate, ¿tengo que comprometer mis principios para ganar más? Porque si la respuesta es sí, eso no viene de Dios. Huye de ahí. Escribe tu plan, el plan que tengas, los proyectos que tengas, y luego ponlos en las manos de Dios. Dile, Dios, yo quiero que tú seas el socio de esto. Yo quiero que tú protejas esto. Este es mi plan, pero tú tienes la última palabra, yo confío en ti.
tú puedes hacer y deshacer en estos planes. Porque si algún plan mío me va a destruir, yo prefiero que tú los destruyas antes, Señor. Yo prefiero que tú me enseñes antes y redirijas mi camino. Ora conmigo y dile: Señor, hoy me rindo delante de ti. Pongo mis planes, mis tiempos, mis expectativas. Perdóname por todas las veces que traté de controlar todo, me desesperé. Las cosas no salieron como yo esperaba. Enséñame a valorar más el carácter que el resultado, que mi vida no sea medida por el dinero que tengo, sino por la justicia con la que vivo, por la sabiduría con la que me alineo a tu palabra. Alinea mis planes a tu propósito. Y si debo corregir la ruta, bueno, dame la humildad para saber seguir indicaciones. Guía mis pasos, corrige mi dirección todas las veces que sean necesarias, Señor. Y enséñame a confiar más en ti que en mí, en tu sabiduría que en mis propios cálculos. Yo prefiero poco contigo que mucho sin ti. Dios, tú eres mi destino, tú eres mi guía, tú eres el plan maestro. Tú eres mi hoja de ruta. Eres todo para mí. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Samuel, capítulo 14, verso 1 hasta el capítulo 15, verso 22. Juan, capítulo 18, versos del 1 al 24. El Salmo 119, versos del 97 al 112. Y Proverbios, capítulo 16, versos 8 y 9, que no vamos a leer porque ya los hemos desarrollado en la promesa. Y ahora sí, te invito a que te abroches los cinturones, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Toma tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, ponte tus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera por los 149K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Samuel, capítulo 14. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y usa lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó, el rey se inclinó rostro en tierra con un profundo respeto y exclamó: «Oh rey, ayúdeme». «¿Qué problema tienes?», preguntó el rey. «Ay de mí que soy viuda», contestó ella. «Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo, y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda, y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de este asunto», le dijo el rey. «Ve a tu casa y yo me aseguraré de que nadie lo toque». «Oh, gracias, mi señor rey», le respondió la mujer de Tecoa. «Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes. Si alguien se opone», le dijo el rey, «tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño». Luego ella dijo: «Por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre». «Tan cierto como el Señor vive», le respondió, «no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo». «Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor», dijo ella. «Adelante, habla», respondió él. Ella contestó: «¿Por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión, porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él.
he venido a rogarle a mi señor el rey, porque la gente me ha amenazado. Me dije, tal vez el rey me escuche. Sí, mi señor rey, nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted. Tengo que saber algo, le dijo el rey. Dime la verdad. Sí, mi señor rey, respondió ella. ¿Joab te incitó a hacer esto? Y la mujer contestó, mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Sí, Joab me envió y me dijo qué decir. Lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos. Pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Entonces el rey mandó a llamar a Joab y le dijo, está bien, ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo, por fin que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden, Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija, y su hija se llamaba Tamar, que era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó a llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón le dijo a sus siervos, vayan y préndanle fuego. Prendieron fuego al campo, tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó, ¿por qué tus siervos le prenden fuego a mi campo? Absalón contestó, porque quería que le preguntaras al rey, ¿por qué me trajo de Jesús si no tenía intención de verme? Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin, el rey mandó a llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Segunda de Samuel, capítulo 15. Después Absalón compró un carruaje y caballos, y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona lo mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que lo escuche. Qué lástima que no soy juez. Si lo fuera, podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. De este modo, se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey, permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Jesús, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificios al Señor en Hebrón, si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno del carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón.
Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David, que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén a decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no, será muy tarde. David dijo a sus hombres: apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, le respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor les parezca. Entonces el rey salió de inmediato, junto con todos los de su casa. No dejó a nadie, excepto a 10 de sus concubinas, para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa, a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Habían 600 hombres de Gad que habían venido con David, junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio la vuelta y le dijo a Itaí, el líder de los hombres de Gad: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. ¿Debería forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey, que iré a donde quiera que mi señor, el rey, vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itaí y todos los hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Hasta ahí, hasta el verso 22. David estaba gobernando desde Jerusalén después del doloroso episodio con Amnón y Tamar. Su hijo Absalón, que había asesinado a Amnón, su otro hijo, huyó a Gesur, el hogar de su abuelo materno, y pasa allí 3 años exiliado. Mientras que David anhelaba tanto ver a su hijo, pero no hacía nada al respecto, ¿no? Es lo que nos dice la Biblia en 2 de Samuel 13:39. Nos impresiona la pasividad de David, la falta de iniciativa. Y en este ambiente de silencio emocional y justicia aplazada, es que Joab, el general del ejército, toma la iniciativa por forzar la reconciliación. Pero es una reconciliación sin arrepentimiento. David permite el regreso de Absalón, pero no lo ve en 2 años más. Cuando finalmente lo hace, ya en Salomón había una semilla de rebelión incrustada dentro de su vida. Joab usa a una mujer sabia de Tecoa para contar una parábola que convence a David. Este recuerda el caso de Natán, quien también lo confrontó con una historia. Sin embargo, esta vez no hay convicción ni arrepentimiento, solo manipulación. En nuestras relaciones muchas veces le damos segundas oportunidades a la gente por presión, mas no por convicción. Y aquí quiero decirte algo claro: no puedes confundir reconciliación con restauración. Una requiere decisión y la otra requiere arrepentimiento. David accede al regreso de Absalón, pero no restaura con él el vínculo. Esto es como abrir la puerta de la casa a alguien que nunca pidió entrar. Cuando tú enfrentes una herida o una traición, ora por sabiduría para distinguir entre emoción y restauración. El perdón no siempre requiere reconexión inmediata. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú puedes perdonar a alguien, pero eso no quiere decir que las cosas vayan a ser como antes, que automáticamente vuelvan a tener la misma conexión, porque algo se rompió. Hace poquito vi un reel de una taza rota, ¿no? Y que decidieron pegarla con curitas de perdón.
Cuando nuevamente tratan de vertir el agua, el café dentro de la taza, automáticamente explota, porque un perdón no es suficiente para restaurar toda la taza. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que Absalón regresó al palacio, sí, pero no regresó al corazón de su padre. Durante 2 años más, David no ve a su hijo, y es lo que nos dice 2 de Samuel 14:28. Esa distancia no solo fue geográfica, también fue emocional. Absalón, que antes clamaba por justicia, ahora plantea usurpación. Y qué terrible, ¿no? Cuando la amargura no desaparece con el tiempo, nos damos cuenta de que madura en venganza cuando no se enfrenta con verdad. Hebrón, que es el lugar donde Absalón inicia su rebelión, era el mismo lugar donde David fue ungido rey. Qué tristeza, ¿verdad? Absalón usó los símbolos del pasado de su padre para reclamar un futuro que no le pertenecía. Absalón tenía el apellido de su padre, pero no la intimidad que él tenía con Dios. Tampoco tenía la unción que Dios había depositado sobre su padre. Y aquí me gustaría profundizar en algo. Cuando a Tamar le pasó lo que le pasó, David se enojó, pero no hizo nada. Mostró pasividad. Cuando Absalón mata a su hermano Amnón, David continuó siendo pasivo. Tampoco hizo nada. Él fue silencioso con Tamar y frío con Absalón. Esa pasividad no fue prudencia, fue desconexión. Y aquí aprendemos algo. Un padre presente puede cambiar la historia de un hijo rebelde, pero un padre ausente es cómplice silencioso del dolor. David llora más adelante por Absalón, pero lo que no lloró con él en vida, lo llorará sin él en muerte. Muchos padres hoy trabajan por el futuro de sus hijos, pero descuidan su presente emocional. ¿Qué tan presente estás en la educación, en la crianza, en la formación de valores en tus hijos? Muchos líderes corrigen en público, pero nunca escuchan en privado. Cuando las emociones mandan, la sabiduría se calla. Absalón comienza su estrategia ganando el corazón del pueblo con simpatía, con accesibilidad. En el capítulo 15, versos del 1 al 6, comienza a decirle a la gente: uy, si yo fuera juez, yo haría esto por ti. Decía, prometía soluciones a todos. Escuchaba. Era el amiguito de todos, era el Roberto Carlos de su época. Pero Absalón no quería servir al pueblo. Él quería usarlos como escalera para llegar al trono. Ten mucho cuidado con esa gente. Gente que te escucha, que te da palabritas, que te llena el oído de cosas buenas, que son, como yo digo, ayayeros, pero su corazón no está cerca de Dios. Y lo que están haciendo es tratando de manipularte. La popularidad sin integridad es una trampa mortal en el liderazgo. El corazón del pueblo fue manipulado por la apariencia, no por la verdad. No votes por el más carismático. Sigue al más íntegro. En la iglesia, en tu familia, en tu empresa. Busca líderes que amen más a Dios que a sí mismos. Finalmente, David decide salir de Jerusalén cuando la rebelión de Absalón se vuelve irreversible. No porque tuviera miedo, sino porque entendía que no quería derramar sangre inocente en la ciudad santa de Dios. Algunos dirán, pero David huyó. Pero huir a veces es obediencia. No todo retroceso es derrota. A veces Dios te mueve hacia atrás para lanzarte más fuerte hacia adelante. David huye por el camino del monte de los olivos, el mismo camino por donde Jesús también saldría en su pasión. Ambos líderes, en momentos oscuros, confiaban en que Dios restauraría su reinado, pero no con violencia, con humildad. A veces la mejor forma de avanzar es soltar. El trono que Dios te prometió, no lo pierdes por huir, lo pierdes por pelear cuando Él te pidió que esperes. Acompáñame hoy en una oración. Dios, hoy yo reconozco que muchas veces he querido restaurar relaciones sin arrepentimiento.
Ayúdame a discernir cuándo hablar y cuándo esperar, cuándo perdonar, cuándo confrontar. Que no repita la pasividad de David ni el orgullo de Absalón. Hazme valiente para amar con verdad, para liderar con humildad y para confiar que el trono que tú diste, nadie lo arrebatará si camino en obediencia. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos el libro de Juan, capítulo 18. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Soy yo, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que soy yo, dijo Jesús. Ya sé que soy la persona a quien buscan. Dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardianes del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero, lo llevaron ante Anás, ya que era suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer preguntó a Pedro, ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? No, contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardianes habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego, calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que yo enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas, en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntales a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo, que estaba cerca, le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Y Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Este pasaje nos introduce en el momento más oscuro antes del amanecer de la redención. Jesús ya no está enseñando ni sanando, ahora está caminando hacia el cumplimiento de su misión, ser entregado, traicionado y juzgado. Lo primero que vemos aquí, en el verso 1, es que nos dice la Biblia, después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en el huerto de olivos. Ese lugar es el huerto de Getsemaní, un sitio que solía ser de consuelo y de oración para Jesús. Lo hemos leído ya antes en Lucas 22:39. Mientras que el valle de Cedrón separa Jerusalén del monte de los olivos. Ese valle estaba asociado a momentos de dolor en el Antiguo Testamento.
David cruzó huyendo de Absalón en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 23. Lo acabamos de leer. Y ahora Jesús lo cruza hacia su entrega. Cada vez que tenemos estos crossover en la Biblia, me parecen increíbles. Acabamos de leer algo en el Antiguo Testamento, pero está muy relacionado a partes que suceden en el Nuevo Testamento. De repente Dios quiere mostrarnos algo, hacer énfasis en algo, así que tenemos que estar muy atentos a saber qué es lo que Dios nos quiere decir con esto. Hay jardines donde se siembran flores y jardines donde se entierran voluntades. Este jardín de Getsemaní era un jardín de las decisiones. Hay decisiones que nos sacan de la zona de confort hacia una zona de obediencia. Yo te pregunto a ti hoy, ¿cuál es tu Getsemaní? ¿En qué área necesitas rendirte a la voluntad del Padre, aunque te duela? Porque Jesús sabía que ir a ese Getsemaní, a ese huerto de olivos, no era un momento fácil, era un momento sumamente difícil. Es en el huerto de Getsemaní donde Jesús, orando, suda gotas de sangre. Imagínate ese lugar. Y aquí también vemos la traición de Judas, muy parecida y similar a la traición que acabamos de leer de Absalón. Judas llega con los soldados, con los fariseos, con antorchas, con armas, con linternas. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Judas no viene solo. Judas viene con todo un sistema, con todo un grupo de gente que se opone a la verdad. Él no representa a un traidor cualquiera. Él representa a las veces que el corazón religioso se une con el poder político para crucificar la verdad. Sin embargo, Jesús no se esconde. Él dice, ¿a quién buscan? Yo soy Jesús de Nazaret. Y cuando le preguntan, ¿eres tú? Yo soy, dice Jesús. La frase yo soy evoca el nombre de Dios, el que es revelado en Éxodo capítulo 3, verso 14. Jesús se presenta como el yo soy, incluso en medio del arresto. Es una declaración de autoridad. Cuando tú sabes quién eres en Dios, puedes enfrentar lo que venga con valentía, tal y como lo hizo Jesús. Nunca escondas tu fe. Cuando el ambiente se pone hostil, es el momento perfecto para no abandonar la fe. Vemos en los versos 10 y 11 que Pedro, fiel pero impulsivo, saca su espada y le corta la oreja a Malco, el esclavo del sumo sacerdote. Él quería defender a Jesús con sus propios medios, con sus medios humanos, sin entender que el reino se edifica con obediencia, nunca con violencia. ¿Qué le dice Jesús? Guarda la espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado mi Padre? Así que te pregunto hoy, ¿cómo estás usando tu espada? A veces nuestras respuestas impulsivas, nuestros mensajes, las discusiones o las decisiones rápidas que tenemos son armas que hieren más que protegen. Aprende a discernir si estás peleando por Dios o en contra de sus planes. Y sabes que todo lo que ocurre en Juan 18 pareciera una derrota si no conociéramos el final de la historia. Aquí Jesús es arrestado, golpeado, acusado injustamente, pero está en control en cada paso. Lo que parece el final es solo la escena anterior a la resurrección. Dios no necesita que entiendas todo el proceso, solo que confíes en su propósito. Tal vez el día de hoy tú estás viviendo un Juan 18. Has tenido una pérdida, estás viviendo una injusticia, te han traicionado. Recuerda que incluso en medio del caos, Dios siempre tiene el control. Si Jesús no huyó del huerto del Getsemaní, ni tampoco del juicio, tú tampoco necesitas huir del proceso, porque este proceso te está formando. Salmos 119, verso 97. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es. Tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien.
Qué dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón, detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lo prometí una vez y volveré a prometerlo. Obedeceré tus justas ordenanzas. He sufrido mucho, oh Señor. Restaura mi vida como lo prometiste. Señor, acepta mi ofrenda de alabanza y enséñame tus ordenanzas. Mi vida pende de un hilo constantemente, pero no dejaré de obedecer tus enseñanzas. Los malvados me han tendido sus trampas, pero no me apartaré de tus mandamientos. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. Aquí terminamos nuestras lecturas hasta el verso 112. Y vemos que esta sección del salmo más extenso de la Biblia, el Salmo 119, el salmista revela cómo la palabra de Dios no solo nos informa, no solo nos llena de conocimiento, sino que nos transforma. No es una lámpara decorativa, es un faro encendido para sobrevivir en los días de tormentas. El verso 97 comienza diciendo: «Cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día». Y esta no es una emoción superficial. Amar implica afecto profundo, algo constante, hacerlo de forma comprometida. Ese amor no es momentáneo, es devocional. Cuando la Biblia se vuelve tu deleite, el pecado pierde su encanto. La Biblia no es solo un libro, no es una decoración más en tu biblioteca o en tu estante, es el latido del cielo en tu mesa. Cuando tú lees la Biblia, algo cambia dentro de ti. Leer la palabra de Dios tiene que volverse para nosotros un deleite. Haz de este estudio bíblico un encuentro, una cita divina, un momento especial donde Dios te hable. El verso 98 dice: «Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos». Aquí el salmista no presume de intelecto, sino de discernimiento espiritual. La sabiduría bíblica no depende de la edad, tampoco de los títulos, sino de la revelación que tú tengas. Hay decisiones que requieren que nosotros tengamos lógica, pero otras decisiones solo se van a entender con discernimiento espiritual. No tomes decisiones importantes en tu vida sin antes empaparte de la palabra de Dios, sin antes conocer qué es lo que Dios quiere para tu vida, cómo se alinea esto que yo estoy pensando hacer con la palabra de Dios. Me llamó mucho la atención el verso 101 que dice: «Me negué a andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra». El me negué a andar por cualquier mal camino, esto me habla de decisión, porque van a haber momentos donde se nos diga: «Pero todos van para allá». Pero hagámonos la pregunta: ¿iría Jesús donde yo pienso ir? ¿Esto que pienso hacer me hace permanecer obediente a la palabra de Dios? ¿Qué hábitos estás evitando por amor a la palabra de Dios? Autocontrol no es reprimir tus emociones, es elegir convicciones más fuertes que tus impulsos. El verso 105 es uno de los más conocidos del Salmo 119, que dice: «Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino». Este versículo no promete reflectores que iluminen todo el trayecto, sino una lámpara que basta para el próximo paso. En los tiempos bíblicos, una lámpara de aceite iluminaba apenas unos metros, lo justo para avanzar con seguridad, pero no lo suficiente para correr sin confiar. Así es Dios, no revela todo de una vez, pero nunca deja de mostrar lo esencial. La palabra de Dios no es un GPS para todo el recorrido. Es una lámpara que te obliga a caminar con fe cada paso. Él no te da el plano para que tú veas por dónde te vas a dirigir. No, Él camina contigo. Cuando todo parece incierto, no necesitas saberlo todo. Solo necesitas lo que Dios ya te dijo. Y eso es suficiente. Si hoy no sabes qué decisión tomar, enfócate en obedecer la palabra de Dios. Esa palabra que ya recibiste. Marca el 112 en tu Biblia que dice: «Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final».
Estoy decidido. Esto no es una emoción, es una decisión diaria. No siempre vas a sentir ganas de obedecer, pero sí puedes decidir obedecer hasta que el corazón te alcance. Ora conmigo y dile: Dios, haz que tu palabra sea más dulce que la miel para mí. En mis días oscuros, sé mi lámpara. En tiempos de confusión, sé mi dirección. En medio de la presión, que yo encuentre firmeza en tu palabra. Renueva mi amor por tus caminos. Que no sea alguien que solo lee por leer, sino alguien que vive lo que lee y que vive lo que cree. Que en cada paso encuentre en ti fuerzas para continuar. Sé tú esa lámpara que guíe mis pies y esa luz para mi camino. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestro 149K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Génesis Melissa Tafur. Hola Wendy, hola íntimos. Bueno, paso por aquí para contarles mi testimonio brevemente. Yo hace 6 meses me abrí mi propio negocio, una estética de uñas, y pues estuve 2 años trabajando en un sitio donde pues no me sentía cómoda, me sentía aprisionada, pero bueno, el Señor siento que quiso que pasara por ahí para que yo fuese pues moldeada, ¿no? Y hace 6 meses abrí el mío. Y cuando fui a reclamar el paro, pues no pude reclamarlo completamente, porque en España puedes reclamarlo, el paro único, para poder invertir en tu negocio. En esta ocasión yo no pude porque tenía un contrato, como decir, parado. Así que solo podía hacer una compatibilización de otros contratos de atrás, antes de este último, para continuar el paro. Así que tuve que pedirle a mi padre que me dejara el dinero y nada, gracias a Dios estoy cubierta, nunca me falta dinero, no me faltan clientas, siempre tengo para pagar, pero bueno, en realidad pues eso, esperando en Dios que pueda crecer más y pueda obtener un sueldo para llevar a casa, pero bueno. Lo que vengo a contarles es que hace una semana estaba orando al Señor, hablando, y yo, Dios mío, necesito empezar a pagarle a mi papá, necesito más ingresos para poder empezar a pagarle, por lo menos de a poco, una cuota, o simplemente un milagro, Señor. Entonces mi padre la semana pasada vino y yo le dije: papi, te voy a empezar a pagar y por lo menos vamos amortizando la deuda. Y me dice mi padre: pero tú puedes pagarme. Y yo le contesté así como: y aunque no pudiese, tengo que pagarte igualmente, porque es un préstamo, tengo que devolvértelo. Entonces mi papá me dijo: no, dejámoslo así, yo te doy el dinero, yo te lo regalo. De verdad que fue una bendición para mí, fue un gran peso que me quité. Y pues esto es lo que quiero contarles. Muchísimas gracias, íntimos, por escucharme. Bendiciones para todos. Qué hermoso que a veces nosotros estamos orando por más ingresos, por más clientas, por una salida, y Dios decide responder de una manera que no imaginamos. Él no solo proveyó para el negocio de Génesis, sino que también quitó un peso de su corazón. Génesis, querida, qué bonito nombre. Dios no solo está bendiciendo tus manos, yo creo que está también afirmando tu camino. Esta estética no nació solamente de una idea. Yo creo que nació de una temporada donde Dios te estaba formando. Y aunque al principio parecía difícil, es Dios mostrándote que cuando Él abre una puerta, Él también sostiene lo que está detrás de esa puerta. Te quiero regalar Filipenses capítulo 4, verso 19, que dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Así que tú sigue trabajando con excelencia, sigue honrando a Dios con tu negocio, sigue sembrando con fe, porque el mismo Dios que te sostuvo hasta aquí, también te dará crecimiento, estabilidad y nuevas oportunidades. Porque lo que Dios comienza como una estética, en las manos de Dios, puede convertirse en una plataforma de bendición para muchas mujeres.
Y ahora los animo a escuchar el testimonio de Roselyn desde Costa Rica. Hola Wendy, hola queridos íntimos, mi nombre es Roselyn Muñoz, yo vivo en Playas del Congo, Guanacaste, Costa Rica. Yo quiero contarles mi testimonio. Yo era adicta a la marihuana, consumí por más de 14 años marihuana en exceso, yo pasaba drogada todo el día, todo el tiempo. Yo ya no recordaba lo que era estar sobria, ya yo no recordaba qué era estar sin los efectos de la marihuana. Era una adicción que yo me sentía como en una cárcel, sentía como una cadena que me envolvía de pies a cabeza y no podía salir de ahí. Yo llegué al punto en el que yo quería salir de ahí y no podía. Y yo intentaba todo lo humanamente posible y no podía. El vicio me dominaba de una manera increíble. Empecé a ir a una iglesia en Liberia. Ahí empecé a congregarme y le entregué a Dios mi vicio y le dije: Dios, si usted me saca de este vicio, yo voy a dar testimonio de lo que usted ha hecho en mi vida. Y mi mamá nunca dejó de orar, mi mamá nunca dejó de doblar rodilla pidiéndole a Dios que me sacara de ahí. También una hermana misionera fue a mi casa a hacer oración muchas veces. Yo a ella sí le conté mis problemas y el 20 de julio Dios me libró. Dios hizo su obra maravillosa en mi vida. Dios me transformó. Yo amanecí completamente diferente ese día. Yo fui otra persona. Yo empecé a deshacerme de todo lo que tenía que ver con marihuana. Saqué todo de mi casa y desde ese día yo nunca volví a ser la misma persona porque Dios transformó todo en mi vida, mi corazón, mi forma de ser, mi forma de pensar, y desde ese día yo sentí su llamado y hasta hoy quiero solo darle la gloria y la honra a Dios porque Dios me salvó. Yo puedo decir hoy soy una persona libre en Cristo. Entonces nunca dejen de orar, nunca dejen de tocar y tocar a la puerta porque Dios escucha en su tiempo perfecto. Dios nos escucha. Que Dios los bendiga. Mi querida Roselyn, tú sí que eres valiente para compartir una historia tan poderosa. Mientras yo escuchaba tu testimonio, no podía dejar de pensar en cuántas personas necesitan escuchar hoy que hay esperanza y que uno sí puede salir en libertad de una adicción. Me conmueve ver la fidelidad de Dios en tu vida, que durante años tú has luchado contra esa adicción que parecía imposible de vencer. Pero Dios escuchó tus oraciones, escuchó las oraciones de tu mamá, vio cada lágrima, cada batalla interna y llegó el momento perfecto para romper con esas cadenas. Hoy tú eres un testimonio vivo de que no existe esclavitud demasiado fuerte de la que el poder de Dios no nos pueda librar. Te quiero regalar Colosenses capítulo 1, verso 13 que dice: pues Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Gracias, querida, por tu valentía, por cumplir la promesa que le hiciste a Dios y por recordarnos que los milagros siguen ocurriendo. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias para Aranda, que Dios te bendiga. Gracias Mariel Paulina Araujo. Gracias Carmen Coste. Gracias a Antonieta Puma, a Yulisa Polet Olvera, a Alessandra Pérez, a Yajaira Terrones. Gracias Hildilla. Dios te bendiga Sergio Andrés Gómez Rubio. Gracias a Karina Silva y a Verónica González. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Josué capítulo 1, verso 8, que dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Muchos no se han dado cuenta, pero en nuestro estudio, en el constante acercamiento a la palabra de Dios, allí es que encontramos la prosperidad y su bendición. Constantemente nos siguen la misericordia, el favor de Dios, su propósito, que nosotros vivamos una vida plena y en abundancia. Y quiero, queridos, que ustedes sepan que están constantemente en mis oraciones. Y gracias a todos, queridos íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su consejo y más de su presencia. Que tengan un día lleno de amor y de felicidad. Sonrían un poco y vayan desentonando por ahí con el mundo. Bendiciones.
Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.